Para encontrar la representación en variables de estado de un circuito, primero debemos encontrar la función de transferencia del mismo. Por ello, el primer paso es determinar la ecuación del circuito. En este ejemplo, tenemos un circuito que tiene una resistencia, inductancia y capacitancia conectadas en serie, con una fuente de voltaje como entrada. Entonces, la ecuación física es simplemente el voltaje de entrada es igual al voltaje del inductor más el voltaje del resistor más el voltaje del capacitor. Cabe destacar que el voltaje del capacitor es también el voltaje de salida. Luego vamos a ver cuáles son las fórmulas de cada elemento. Es decir, el voltaje de la inductancia se obtiene con el valor de la inductancia por la derivada de la corriente. Para la resistencia se utiliza simplemente la ley de Ohm, que multiplica el valor de la resistencia por la corriente. Y para el capacitor, el voltaje se obtiene con el valor inverso de la capacitancia por la integral de la corriente. Podemos sustituir estas fórmulas en la ecuación original. Las corrientes las estamos tomando en el tiempo, y para obtener la función de transferencia las necesitamos en el espacio de Laplace, entonces las convertimos. Como en el voltaje del inductor hay una derivada, se agrega una S que multiplica a la corriente y a la inductancia. Al valor de la capacitancia se le agrega una S en el denominador, debido a que tiene una integral, así que la equivalencia es 1 entre SC por la corriente. Mientras que la fórmula de la resistencia queda igual, solo que con la S entre paréntesis. Ahora vamos a sustituir estas equivalencias en la ecuación en el tiempo. Como todos los términos de la izquierda están multiplicados por la corriente, los factorizamos. Ahora lo que necesitamos es una función que relacione la entrada por la salida. Entonces debemos reemplazar la corriente por su equivalencia del voltaje de la capacitancia. Esta equivalencia la encontramos en la ecuación de voltaje del capacitor en espacio de Laplace. Solamente tenemos que pasar la SC del denominador hacia el lado izquierdo, y así vemos que la corriente es igual a S por C por el voltaje del capacitor, y todo esto lo vamos a sustituir en la función. Ya tenemos todo para obtener la función de transferencia. Basta con despejar los términos para que el voltaje del capacitor quede arriba y el voltaje de entrada abajo. Así podremos ver que la función de transferencia de este sistema es 1 entre S cuadrada por LC más S RC más 1. Lo siguiente que haremos será volver a despejar el voltaje de entrada de la ecuación, ya que haremos una antitransformación en notación por puntos. Para ello, agregaremos puntos a los términos de la entrada o salida, dependiendo del número de S que los acompañe. Es decir, como el primer término tiene S al cuadrado, se antitransforma como VC dos puntos por L por C. El segundo, que tiene una sola S, queda de VC punto por R por C, y tanto la entrada como el término VC se pasan igual, ya que no tienen S. Vemos que 1 entre LC pasa multiplicando, así que hacemos la multiplicación por cada término de la derecha. Ahora comenzaremos a integrar cada término de la ecuación resultante. Como vimos en el video de la forma canónica observable, solo los términos que tengan al menos un punto se pueden integrar. Por lo tanto, todos aquellos que no tengan puntos hay que juntarlos en un solo término que llamaremos x1 punto. De esta forma ya podemos hacer la primera integral, que da como resultado VC es igual a menos R entre L por VC más x1. Siguiendo la misma lógica, nada de lo que está a la derecha se puede integrar, así que juntaremos todo en un término llamado x2 punto. La segunda y última integral queda como VC es igual a x2. Esta última ecuación será la salida, y las dos que están en azul corresponden a los estados. Ya lo único que falta por hacer es acomodar nuestro sistema en forma de matrices, aunque para esto utilizaremos el término U para la entrada y Y o x2 para la salida. O sea que en vez de que x1 punto sea 1 entre LC por V, será 1 entre LC por U. En el caso de VC lo sustituiremos con x2, ya que la salida es igual a x2. En x2 punto sería igual. En lugar de escribir menos R entre L por VC, sería menos R entre L por x2. Para la salida, sí necesitamos un término que comúnmente se entienda como salida, así que reemplazamos VC por Y, que será igual a x2. De las ecuaciones resultantes, ya podemos hacer el acomodo en matrices, tal como se vio en ejemplos pasados.